estudiantes, en esta segunda videoclase referida a lo que tiene que ver con estructuras condicionales, forma parte de las tres estructuras que por lo general trabajamos en algorítmica, que bien sea en algorítmica o bien sea en un lenguaje de programación. Nosotros en primera instancia pues conocemos lo que fueron las estructuras secuenciales, ¿verdad? Que fue lo explicado en la videoclase anterior. Tenemos las estructuras condicionales y por supuesto tenemos las estructuras repetitivas, ¿ok? En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que son las estructuras condicionales. La misma palabra lo dice, condicional. Condiciones que yo debo de cumplir o que el programa debe cumplir para ejecutar alguna operación, ¿ok? ¿Qué nos dice la definición? Son parte fundamental de cualquier lenguaje. Sin ella, la instrucción de un programa solo podrían ejecutarse en el orden en el que están escritas, ¿ok? Orden secuencial, que fue lo que vimos la vez pasada. Las estructuras de control permiten modificar este orden. Hay dos categorías de estructura de control que tiene que ver con las condicionales y que tiene que ver con los ciclos repetitivos, ¿ok? En esta videoclase vamos a explicar justamente lo que son las estructuras condicionales. Estas estructuras condicionales, o bifurcación como muchos autores le llaman, permiten que se ejecuten conjuntos distintos de instrucciones en función de que se verifique o no determinada condición. Es decir, yo tengo que plantear o el enunciado tiene una condición y esa condición, si se cumple, realiza la operación, ¿ok? A eso es lo que se refiere. En términos de un lenguaje de programación, que se verifica o no una condición se traduce en que una adecuada expresión lógica tome el valor verdadero, true, o tome el valor falso, false, ¿ok? En los casos más sencillos y habituales, la condición suele ser una comparación entre los datos, como por ejemplo si A es menor a B, ¿ok? Es decir, hacer una cosa y en caso contrario hacer otra cosa distinta. Entonces tenemos aquí un ejemplo, estructura condicional simple, porque es una sola condición. Es el tipo más sencillo de estructura condicional, sirve para implementar acciones condicionales del tipo siguiente, ¿ok? Tenemos aquí el ejemplo, si, entre paréntesis la condición y realizar la instrucción. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si el sexo es femenino, por ejemplo, femenino, realice tal operación, ¿ok? Cuando estamos utilizando de cadenas caracteres o estamos haciendo una comparación con cadena de caracteres, va con doble comilla y siempre se debe colocar el doble igual, no un solo igual, porque un solo igual es asignación, cuando es comparación es doble igual, ¿ok? Ahora, si yo estoy comparando algo numérico, por ejemplo, si sexo es igual a 1, no necesita el doble comilla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Calcular el valor de la función x según la siguiente condición. La función x dice si x es menor o igual a 0, ¿ok? O si x2, si x es mayor a 0. Entonces, ¿qué hace? Él lee x, hace f igual a 0, una condición, y él pregunta si x es mayor a 0. Si x es mayor a 0, la función va a tomar x2. Si x es mayor a 0, la función va a tomar x2. Esa es la condición, ¿ok? Y termina. Y mando a imprimir el valor. Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura condicional es doble? ¿Ok? Se presenta doble condición. Si se ejecuta o si la condición es una cosa, se hace la operación. En caso contrario, se hace la otra operación, ¿ok? Entonces él dice, este tipo de estructura permite implementar condicionales en los que hay dos acciones alternativas. Si se verifica una determinada condición, ejecuta una serie de instrucciones, por ejemplo, esta que está acá. Si se cumple la condición, ejecuta estas condiciones. En caso contrario, realiza esta otra condición. Entonces, supongamos, si yo le digo, el mismo caso del ejemplo, si sexo es igual a 1, supongamos que 1 es femenino, hace la instrucciones. En caso contrario, hace las siguientes otras instrucciones. En caso que sea 2, que sea masculino.
Por ejemplo, se desea realizar el cálculo de la suma o de la resta de dos números. Para ello se solicitará la operación que se desea realizar. Es decir, si la operación es suma, se procesará la suma. En caso contrario, la resta. Entonces tenemos acá, inicio, declaro las variables, número 1, número 2, la suma, la resta, lo declaro tipo real, ¿ok? Le mando introducir el valor número 1, mando introducir el valor número 2 y le escribo qué operación desea realizar, si es suma o resta. Entonces él pregunta, si la variable que es operación es igual a suma, él realiza suma va a ser igual a n1 más n2. En caso contrario, no le di suma, sino le di resta, entonces n1 menos n2. Entonces eso es una condicional doble, ¿ok? Para este ejemplo. Luego tenemos las estructuras condicionales múltiples que tienen más de dos condicionales, ¿bien? En este caso, se verifica la condición 1, se ejecuta la instrucción del bloque 1. Si no, él pregunta, se verifica la condición 1, pero sí se verifica la condición 2. Se ejecuta la instrucción del bloque 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, determinación del signo de un número positivo, negativo o nulo. Tenemos tres condicionales. Leo el número, si x es mayor a 0, significa que es positivo. Entonces mando imprimir el número tiene un signo positivo. En caso que no sea mayor a 0, sea menor a 0, entonces imprimo el número tiene signo negativo. Y en caso contrario es un número nulo. ¿Ok? Entonces allá hay tres condicionales. En la estructura sí, si no, se puede multiplicar la cláusula si no. ¿Ok? Como esta que está acá. Fíjate que yo tengo aquí si se cumple la condición, si no, se cumple la condición 2, si no, se cumple la condición 3, si no, infinito. O sea que podemos tener muchísimas condicionales. Vamos a ver un ejemplo. Dado números reales A y B y el símbolo $, carácter de un operador aritmético, imprime el resultado de la operación. ¿Ok? Leer A, leer B y leer S. Si S, el valor de S es el símbolo positivo, el resultado será A más B. Si la S tiene el símbolo negativo, el resultado va a ser A menos B. Si S tiene el símbolo de asterisco, el resultado va a ser A por B. Si A es igual a 0, imprime el resultado indeterminado. En caso contrario, el resultado infinito. En caso contrario, el resultado sería A entre B. ¿Ok? Esto se debe de evaluar en caso de las divisiones, porque por ejemplo, nosotros no podemos dividir A entre un número infinito, ¿ok? O un número por debajo, 0. Entonces, eso es una manera de validar que tanto el dividendo como el divisor sean números reales, ¿ok? Una forma de validar. Entonces, estas estructuras condicionales, ¿ok? Se aplica de la misma manera para cualquier lenguaje de programación. En este caso lo expliqué de manera algorítmica porque lo vi de una manera más sencilla y que nosotros lo podemos plasmar simplemente conociendo la sintaxis, ¿ok? Que en el caso del lenguaje de programación 4 o el mismo lenguaje de programación 2, simplemente es incorporar la sintaxis que se vaya a utilizar, o en el caso del lenguaje C. ¿Ok? Bueno, cualquier duda pueden preguntar por el chat.